visitar en esta oportunidad al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA. Es una institución bastante conocida, reconocida en nuestro medio por todas las investigaciones que realizan en materia laboral y también en materia agraria. En esta oportunidad estamos junto a la investigadora Giovanna Hurtado, ella es parte del equipo del CEDLA, para hablar sobre un tema que obviamente es muy importante, pero además es un tema vigente todo el tiempo, porque nosotras las personas vivimos prácticamente de una fuente laboral que nos genera ingresos. Giovanna, un gusto poder conversar y gracias por recibirnos en el CEDLA. Buen día, Nancy. Más bien la agradecida soy yo por la invitación y por la oportunidad para poder conversar sobre este tema. Giovanna, la situación laboral en el país es buena, muy buena, es mala, es precaria. ¿Cuál es la situación laboral? La situación laboral en el país es precaria, ¿no? Evidentemente ha habido una mejora en las tasas de ocupación y una baja, ¿no?, en las tasas de desempleo, en la tasa de desempleo urbana, que es la que medimos principalmente. Es interesante estos indicadores, ¿no? La baja esta importante baja de la tasa de desempleo, que en el año 2020 estaba alrededor del 8,4%, y para el segundo trimestre de este año está en 4,5%, ¿no? Casi ha reducido a la mitad. Pero lo que acá tenemos que ver es ¿por qué ha bajado el desempleo, ¿no? Y en realidad, más que una recuperación de los empleos asalariados, lo que está ocurriendo es que la baja de la tasa de desempleo se explica por el incremento de las ocupaciones en el sector informal. ¿Qué significa eso? Es decir, que hay más trabajo informal. Trabajo por cuenta propia principalmente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia? Ha habido una ola de despidos muy fuerte, de empleos asalariados principalmente, pero también una pérdida del trabajo independiente. Entonces, cuando las personas han perdido su trabajo asalariado, muchas, con el paso del tiempo a la fecha, se han repuesto algunos de esos trabajos asalariados, por eso es que también sube levemente la tasa de empleo asalariado urbano, pero la mayor parte de la gente que ha resultado despedida, ha quedado sin empleo en el tiempo de la pandemia y posterior a ella, cuando fue sobre todo el inicio, ¿no?, que fue la parte más dura que hemos vivido, las personas han tenido que buscar nosotros llamamos un autoempleo, le podemos decir, que es que la persona ha desarrollado una actividad por cuenta propia, ¿no? Entonces, estas actividades por cuenta propia generalmente se dan en el sector informal. Y para eso no hace falta más que mirar las calles, mirar las ferias. Se han inundado de comerciantes en este último tiempo, ¿no? Y esa es la ocupación que ha hecho crecer estas tasas de ocupación y ha hecho bajar el desempleo. Lo que no significa que estas fuentes de empleo, estas ocupaciones de los trabajadores se den en buenas condiciones, ¿no? Porque se vulneran los derechos laborales. La gente que trabaja en el sector informal no tiene pues los derechos laborales, no se cumplen los derechos laborales, no existe la protección social para este grupo de trabajadores. Ahora, Giovanna, este autoempleo más o menos, es decir, esta gente que ha tenido que salir a gestionar una fuente de ocupación, ¿no es cierto? ¿Hay alguna medición que se ha hecho sobre cuánta gente más o menos ha tenido que trasladarse a este tipo de ocupaciones que son más informales? Lo que podemos ver, para tener un dato estadístico, un dato de fuentes oficiales, son las proporciones de los trabajadores que están trabajando con un empleo asalariado versus los trabajadores independientes, que la mayoría son trabajadores por cuenta propia. Entonces, a la fecha, tomando información oficial, al segundo trimestre del año 2022, el 60% de los trabajadores tiene un empleo independiente, la mayoría como cuenta propia. Lo que quiere decir que el empleo asalariado, el que
en teoría es más protegido, porque sabemos que en el país no es tan así, llega casi al 40%. ¿Ese ¿no? es un dato 39%. alto en tu criterio? ¿Es muy alto? Y muy alto el del 60%, que es el que más o menos se cuenta propista. Sí, es un dato alto, ¿no? Ha tenido una ligera disminución en relación al 2020, porque el porcentaje estaba bordeando el 65% más o menos, ha bajado un poquito. Es alto en el sentido de que este grupo de trabajadores no gozan de protección social, no aportan para la AFP, no tienen un seguro de salud que el trabajo les ofrezca, cuando enferman no pueden pedir bajas médicas. Hablando de los trabajadores asalariados, por ejemplo. Y el sector informal, sabemos que la gente no goza de esos beneficios, no tiene vacaciones, los ingresos son mucho más bajos que el promedio de ingreso laboral del país, trabajan jornadas extensas. Entonces es un grupo de trabajadores sin protección. ¿Y a qué rubros generalmente se han ido más? ¿Cuáles son los rubros en los que está la mayor incidencia de gente? Principalmente en el comercio. Ha sido muy fuerte el tema del comercio, sobre todo las mujeres, ¿no? Que sean hombres y mujeres, pero siempre en mayor porcentaje las mujeres. También en las actividades de hotelería, preparación de alimentos, comida y servicios sociales, ¿no? Algunos servicios sociales básicos. Principalmente en esos sectores. El comercio es el más fuerte en este tipo de actividades. ¿Eso repercute directamente en la calidad de vida de las personas? ¿O qué tan importante es tener una fuente laboral estable, segura, con todas estas prestaciones sociales de alguna manera, ¿no? Seguro de salud, etcétera, y una persona que está un poco a la deriva, ¿no? Viendo que puede ganar hoy día o puede no ganar nada? Claro, es muy importante, ¿no? Porque el tema de la estabilidad laboral es fundamental. Cuando nosotros analizamos los ingresos de las familias, vemos que el 80% del ingreso familiar es un ingreso que viene por el trabajo. Entonces, cuando ese ingreso por el trabajo no tiene un seguro de salud que los proteja en un momento de enfermedad o que cubra el tema de maternidad, esos gastos los tiene que asumir la familia de manera independiente, ¿no? Porque sabemos que el seguro, el SUS que tenemos vigente, no cubre pues todas las prestaciones, ¿no es cierto? Y es un sistema que está colapsado, entonces hay una desprotección para los trabajadores. No tienen un ingreso estable, que es lo que tú mencionabas. Los ingresos son bajos, la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia tienen ingresos precarios, que no alcanza para cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos, es decir, ni siquiera pueden cubrir la alimentación de la familia. ¿Se puede establecer más o menos rangos de esos ingresos? Claro, el grueso de los trabajadores por cuenta propia y en general los trabajadores urbanos, podemos decir, tienen tramos de ingresos que oscilan entre un salario mínimo nacional y un salario mínimo nacional y medio. O sea, entre 2.200 y 3.000 y un poco más aproximadamente. Pero también hay ingresos más bajos, ¿no? Entonces va a depender a qué sector estamos mirando para ver también promedios salariales, ¿no? Promedios de ingresos. El gobierno decía, recientemente, en realidad el ministro de Economía decía que la economía está bastante estable, ¿no? En relación a los países de la región que tienen inflaciones altas. Nuestro país tiene inflación baja en comparación a otros países, tiene muy buenas exportaciones, dice, y otros elementos más que tienen que ver con este tema, ¿no? Incluso decía que la capacidad de la gente tiene incluso para gastos de diversión, para salir, para gastar en un concierto de Daddy Yankee, ¿no? Y ponía como parámetro que se habían agotado las entradas. ¿Tú crees que hay un nivel realmente así tan de estabilidad de la gente que tiene la posibilidad, digamos, de un gasto, así como que si tiene gastos para diversión, tiene gastos para su alimentación y para todo el resto, más o menos, nos ha querido decir el ministro? Exacto. En realidad, sí tenemos o sea, las cifras reflejan, ¿no? una tasa de crecimiento del 3,97 para el primer trimestre de este año.
Sin embargo, yo creo que aquí lo que quizás falta en el análisis del gobierno es mirar un poco la realidad. O sea, creo que cuando comparamos el discurso gubernamental con la realidad que viven las personas, encontramos una brecha muy grande. Porque si uno conversa con los trabajadores están en viviendo una situación económica no tan buena como la situación que en datos oficiales se refleja para el país. ¿No? Y claro, yo creo que falta mirar a la gente, mirar las condiciones de la gente, hablar con los trabajadores. Si bien muchas personas han recuperado los empleos que han perdido, los han recuperado a costa de hacer varios sacrificios en su relación laboral. Por ejemplo, mucha gente que ha perdido su trabajo asalariado el año de la pandemia ha sido recontratada en las empresas, pero han cerrado el contrato de trabajo que tenían y la gente ha perdido antigüedad y muchas personas han sido recontratadas con un ingreso más bajo, lo han nivelado al mínimo nacional, ¿no? Entonces yo creo que hace falta que el gobierno mire a la gente, que recorra y que hable con los trabajadores, porque la realidad de la gente es diferente, ¿no? Y también eso lo podemos ver en la misma información que proporciona el INE. Cuando uno mira datos de condiciones laborales, encontramos pues en las encuestas de hogares porcentajes importantes de gente que no está con todos los derechos que por ley le corresponden. Antes era muy común que haya unas relaciones laborales, por ejemplo, de contratos indefinidos que te daban seguridad incluso en el tiempo. ¿Esto tú crees que ha cambiado mucho entonces en estos tiempos? Es decir, vemos, por ejemplo, con mucha recurrencia hablar de contratos por 3 meses, incluso por 1 mes, contratos por servicios, es decir, me haces este servicio y te pago por eso, pero eso ha cambiado el escenario. Sí, lo que pasa es que estas prácticas de flexibilización laboral que llamamos no son prácticas actuales, eso viene desde la etapa del neoliberalismo y son prácticas que se han mantenido en los años del gobierno del MAS y la pandemia lo que ha hecho es ha profundizado esa flexibilización laboral. Entonces, a partir de estos cambios, a partir de la llegada de la pandemia, más que antes existen ahora más trabajos, estos que denominamos temporales, ¿no? Trabajos por tiempo determinado para tareas que son propias de la empresa. Hay más subcontratación, es decir, las empresas, por ejemplo, una empresa que confecciona prendas de vestir, subcontrata a un taller para que fabrique o elabore las prendas de vestir. Cuando hay esa subcontratación, la empresa matriz, la grande, le llamaremos así, se desliga de toda la responsabilidad laboral con los trabajadores, porque está contratando a un pequeño taller y ese taller subcontrata a los trabajadores y obviamente sin condiciones aceptables, sin derechos laborales. Entonces, esto ha llevado a una mayor explotación laboral en los últimos años. No es una explotación laboral que se haya precarizado o que exista solo por la llegada de la pandemia, ¿no? La crisis del empleo se viene arrastrando por varios años y simplemente la pandemia ha profundizado esa crisis que ya existía en el país en el tema de empleo. Entonces, la flexibilización en estos tiempos, la flexibilización laboral es igual o peor que antes. Es peor que antes. Es peor porque, como te digo, se ha profundizado esa flexibilización que ya existía. Es como que se hubiesen puesto como que esas prácticas se hubiesen estandarizado en las diferentes relaciones laborales, ¿no? No solamente en las empresas privadas, eso también se da en el Estado, en las relaciones de trabajo estatal. Hemos hablado sobre el tema laboral en área urbana, ¿no? Pero también hay trabajo en el área rural. Así una mirada rápida sobre la situación, digamos, de ocupación en el área rural. La situación en el área rural siempre es más crítica, porque gran parte de las ocupaciones son también independientes.
hay menos proporción de trabajo asalariado pero se mantienen estas prácticas de trabajo, ¿no? O sea, ha habido una fuerte migración de gente del campo a la ciudad, y los que han quedado trabajando en actividades agrícolas o en otras actividades que no necesariamente son agrícolas, que pueden ser de otras ramas como construcción, como comercio, etcétera, reproducen en peor condiciones lo que es la flexibilización laboral. Este tema de la migración campo-ciudad complica mucho más el área urbana, ¿no? Complica mucho más, porque en realidad este conjunto de personas que se trasladan a la ciudad en busca de condiciones laborales o de un trabajo, ¿no? De un trabajo principalmente, y con mejores condiciones laborales, lo que hace es presionar al mercado de trabajo y se genera una competencia entre la gente. Mucha de la gente que del campo se traslada a la ciudad trabaja principalmente en actividades de comercio. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las calles? Vemos las aceras, vemos las ferias, donde lado a lado están compitiendo los trabajadores, vendiendo un producto para generar un ingreso que lo único que va a permitirles es subsistir. No les permite tener un ingreso adicional para poder cubrir otras necesidades más que las básicas. Entonces, esa competencia hace que están vendiendo en la misma acera los mismos productos, entonces el ingreso de esos trabajadores va bajando porque hay una alta competencia. ¿Hay proyecciones? ¿Esto tiende a complicarse más, a que la situación sea mucho más paupérrima laboralmente, o tenemos proyecciones más bien alentadoras, Giovanna? Yo creo que la situación del empleo no va a mejorar mientras no se implementen realmente políticas que permitan generar industrias que deriven en la generación de empleo asalariado, de empleo protegido. No, la tendencia y lo que miramos desde el CEDLA es que más bien la informalidad está en aumento, y ante la falta de un empleo asalariado, la opción que tiene la gente es el autoempleo, ¿no? En esas actividades por cuenta propia que son desprotegidas. O sea, es desalentador. Es desalentador si no hay políticas que generen fuentes de empleo seguras. Exactamente. Hay una tendencia a seguir la informalidad. Sí, porque lo que vemos es que en los últimos años la informalidad ha ido creciendo. Según datos de la OIT para Bolivia, a inicios de este año era el 80,4% de la población está en el sector informal, ¿no? Entonces, con una tendencia a crecer. Ahora, crecimiento económico, pero también en el ámbito laboral esta otra que contrarresta, ¿no? Es como que también, ¿cómo se explica eso? Lo que pasa es que si bien hay una recuperación económica, es a costa de un trabajo más precario. Decíamos lo último, Giovanna, en este tema, es que el gobierno también manifestaba que en realidad esta baja en el índice al 4,2%, decía, tú dices 4,5%, ¿no? Sí, es. El gobierno lo ve como algo absolutamente positivo, que en realidad eso está demostrando que estamos levantando vuelo, que la economía está mejorando. ¿Hay una ilusión? Es decir, ¿hay un intento de vendernos un escenario que no es precisamente el real? ¿Es algo ilusorio que nos vende el gobierno? ¿O qué? No sé si es intencionada el discurso del gobierno, pero en realidad sí, porque esta baja, como decía al inicio, esta baja en las tasas de desempleo no se da por mejores trabajos, sino por trabajos. Sí hay trabajo para la gente, pero trabajo más precario, trabajo en peores condiciones, porque la gente necesita alimentarse, necesita tener ingresos para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Entonces, si no encuentran un empleo asalariado, tienen que generar una actividad económica propia. Y sabemos que esas actividades son totalmente precarias y desprotegidas.
Hemos conversado con Giovanna Hurtado, ella es parte del equipo del CETLA, es investigadora y experta en temas laborales. Nos ha dado un pantallazo de cuál es la situación laboral en el país, las cifras que a veces son oficiales, sí, son oficiales y las tenemos que tomar en cuenta, pero también hay un escenario, una lectura que nos muestra otro tipo de tópicos, ¿no?, en el tema laboral. Y es precisamente eso lo que hemos conversado con ella, que nos ha recibido aquí en el CETLA. Giovanna, te agradezco mucho por la información, por los datos que nos has ofrecido y será hasta otra oportunidad. A ti las gracias, Nancy. Muchísimas gracias, amigos y amigas de audiencia de la Agencia de Noticias Fides, y será hasta la próxima semana.